Bai. Bueno, cogemos un poquito para leer. Igual empezamos a grabar un poco más tarde. Les dejamos 5 minutos para leer. Perdona, ¿eh? Bueno, luego se corta. Esto amplifica, sí, ¿no? Es una charla para profesor, más para... Yo pienso, no, es para cualquiera, pero sí. Yo creo que sí. Era así. No. Bien. Eso es. Bueno, nos ha dado tiempo a leer, más o menos, ¿no? Por encima. Eso es. Eso es. Poco a poco. Bueno, pues no sé si hay que presentarse. Yo soy Eneco, profesor aquí unos cuantos años, profesor de proyectos de diseño de interiores en segundo curso. Y básicamente es lo que voy a contar. Voy a contar el planteamiento completo del curso,
¿vale? Que lo tenéis, está publicado y por ahí aparecen las referencias, ¿vale? Por ahí hay una fecha, este papel se hizo en diciembre, se iba a publicar, entonces he guardado los papeles por aprovecharlos, ¿vale? Entonces eso ya está. Y bueno, pues aquí tenéis a los alumnos trabajando. ¿Se ve bien la pantalla? Bueno, lo que es la asignatura de proyectos, ¿no? Voy a leer esta cita, que es de Bernas, de un libro que dice Aprender enseñando con Rafael Moneo. Él cuenta su experiencia de cuando era profesor adjunto o profesor colaborador en elementos de composición con Moneo, en Barcelona. Y dice, Coderch habla de otro profesor que también había enseñado en Barcelona, un muy buen arquitecto, Coderch, sabía cuando algo estaba mal, pero le era imposible decir por qué. Sabía que una fachada estaba bien compuesta, pero tampoco daba razón. Esto en el taller de proyectos, ¿no? Y esto es muy común en proyectos. Así era nuestra clase de proyectos. Ibas, enseñabas, te decían bien, mal. Una frustración horrible, porque te decían mal y decías, ¿y ese por qué bien? ¿O yo por qué no? ¿O, ¿no? ¿Y qué razón, no? Y luego otra cita más adelante del mismo libro, cuando ya está hablando de su experiencia con Moneo, dice, tengo que leer desde aquí, no seguimos un programa. La actividad, tanto práctica como teórica, venía marcada por el proyecto sobre el que se estaba trabajando. Cada proyecto duraba 3 o 4 meses. Aún así, para mantener la tensión se pedían entregas parciales. Luego dice, el ritmo quedaba lejos de la gimnasia electrizante de segundo. Esto lo dice porque en realidad todo este libro en realidad está narrando la experiencia de segundo en elementos de composición, que es cuando Moneo consigue la plaza, desarrolla todo un planteamiento del curso y realmente todo el libro cuenta pues, una gimnasia electrizante, una experiencia muy... porque hacían referentes teóricos, trabajaban, además tenían una relación muy intensa, muy bien, ¿no? Pero luego ya Moneo se va a Nueva York, luego vuelve, luego ya le coge más el trabajo y ya esta cita habla de cuarto. Cuando ya Moneo está en proyectos y ya es más, pues como se nos enseñaba proyectos, no con el planteamiento que aportó cuando había estado en segundo. Entonces el planteamiento de cuarto era proyectos muy largos, 4 proyectos a lo largo del año. La teoría venía a acompañar un poco el proyecto, ¿no? Que hacías un proyecto en Oporto, te contaban cosas de Oporto, veías cómo analizaban Oporto, entonces era muy interesante, pero no había un planteamiento teórico de la asignatura como tal, ¿no? Y así se nos enseñó, ¿no? Después, para hacer eso un poco más llevadero, se hacían entregas parciales, pero la entrega deadline, ¿no? La entrega de la muerte, ¿no? Estaba al final, no sé, era muy frustrante, ¿no? Eso fue, ¿verdad? Estáis asintiendo muchos, eso fue como se nos enseñó proyectos, ¿no? Entonces, yo que intenté, pues cuando llegué aquí, pues no hacer eso, ¿no? Intentar ofrecer un planteamiento, ¿no? Y esto es pues todas las imágenes que os voy a enseñar hoy, que sería todo el trabajo constituye una especie de trama metodológica donde cada ejercicio tiene un sentido dentro del planteamiento completo del curso y es por algo y existe un planteamiento general, por así decir, ¿no? Y es lo que os voy a aportar. Esta sería como la trama, es como una paleta metodológica, por así decir, ¿no? Y os voy a enseñar estas imágenes a lo largo de la conferencia, ¿vale? Claro, antes de eso, pues bueno, pues vengo a hablar de mi libro también, es lo que me ha dicho el editor y tengo que hacerlo, ¿no? Pues hay que hablar del libro. Bueno, porque el libro también está detrás. El libro está como planteamiento teórico, como una investigación, una tesis acerca de metodología de proyectos. Por lo tanto, el libro es un soporte teórico. La gran cuestión, por eso las citas que os he puesto al inicio, es que en clase de proyectos no había un referente. Y realmente tendría que ser al revés, ¿no? En clase de construcción hay una teoría, una práctica, ¿y por qué en proyectos no? No, porque es subjetiva. No, pero precisamente por eso, porque es interpretativa realmente. Y precisamente por eso es más trabajo de interpretación. Y la teoría tiene que tener mucho más peso y el soporte mucho más peso, ¿no? Entonces, durante años estuve haciendo una tesis que ahora se ha publicado como libro y bueno, pues analicé 5 arquitectos, Kazuyo Sejima, Gehry, Siza, Koolhaas y Suntor, ¿no?
Y todos analicé muy en profundidad y todos ellos están detrás de algún ejercicio, ¿vale? Para que soportando teóricamente. Además de este, hay otros referentes teóricos en otros ejercicios que iré nombrando, ¿vale? Y bueno, pues la cuestión de estos papeles bueno, pues repartido, que nos ha servido para comenzar la charla pues 10 minutos leyendo, con una pausa, que las charlas normalmente no comienzan así, comienzan, ¿no?, con desasosiego. Y estos serían los objetivos del curso, ¿no? Ya habéis visto que esta era una charla bingo, ¿no? Pues esto es como el cartón del bingo. Entonces, quien quiera, lo que podéis hacer es rellenar, ahí tenéis una línea, para rellenar cuando detectéis que yo estoy contando este objetivo, pues si queréis ponéis el título del ejercicio y vais rellenando, ¿vale? Y el primero que cante bingo, pues tendrá como premio un ejemplar, ¿vale? Interrumpe la charla y eso sería el planteamiento de la charla bingo. Habrá que volver a leer, claro. Estábamos dormidos los 10 primeros minutos. Ay, había más responsabilidad en todo ello, ¿eh? Era un papel que nos dan. No, aquí no hay papeles que nos dan, aquí todo tiene su... Vale, bueno, pues entonces si queréis empezamos, ¿vale? Este sería el título del ejercicio que podéis copiar en el bingo y... Vale, este sería el primer ejercicio que se llama Aula Estudio. Es un ejercicio que lo planteamos en el aula. O sea, comenzamos en el mismo aula. El diseño de interiores lo aprendemos así desde el mismo interior, ¿vale? Claro, visionar un espacio en el que no estás es mucho más difícil. Imaginar un proyecto que no existe es más difícil. Hacer un proyecto en un lugar en el que no puedes visitar, pero si estamos haciéndolo en el aula es muchísimo más fácil. Para empezar es el camino, ¿no? Y vamos a ver. Así empezamos con una serie de condicionantes limitados, es decir, no podemos empezar un proyecto con toda su complejidad. Hay que establecer una especie de pautas que vayan ayudando, ¿no? Entonces, con este planteamiento teórico que he dicho del libro, uno de los primeros referentes es Kazuyo Sejima, que sería una arquitecto japonesa que hace la casa en un huerto de ciruelos. Aquí tenéis las imágenes de la casa. La casa constituye un argumento para comparar con todos los arquitectos de la modernidad. Esto es unos dibujos de Le Corbusier, los 5 puntos de la arquitectura. Bueno, pues no es la charla objeto de eso, ¿no? Porque aquí hay gente que es arquitecto, otra que no importa, ¿no? Estos serían los modos de composición de Le Corbusier. La casa es una casa actual, japonesa, del siglo XXI, pero todo su referente teórico es la relación que tiene con la modernidad. ¿En qué medida su imagen es aparentemente modernidad y Le Corbusier o realmente dentro hay otra serie de cuestiones, ¿no? Por eso la casa nos sirve como introducción a las cuestiones de la modernidad, que es desde donde partimos, ¿eh? Desde las vanguardias, la arquitectura moderna, y nos situamos ahí como punto de partida del curso. Y les pido el modo 3 de composición que, como veis, se trabaja con volumetría, con una volumetría dentro del espacio. Entonces, a partir de ahí hacemos la primera propuesta, que sería esta, ¿vale? Que sería un proyecto en el que se les pide, suponemos que la escuela se convierte en un semillero de empresas, suponemos que deja de haber escuela, tenía mucho sentido en la que estábamos, ¿no? Y se la dan a exalumnos. A cada uno le dan un aula y puede crear ahí su propia vivienda-estudio, con espacio para vivir y trabajar. Los baños no es necesario introducir todavía para que vayamos poco a poco, para tampoco tener condiciones de instalaciones, y tienen que crear, obligatorio, hay una condición, debes de crear con volúmenes y vacíos. La dialéctica lleno-vacío, figura-fondo, todas esas cuestiones. Claro, o sea, el modo 3 de composición que habéis visto. Siempre hay un referente teórico detrás, como he dicho, y tiene
una condición. Siempre hay una condición que te obliga, esa condición lo que te hace es que, asumiéndola en tu proyecto, vas integrando cuestiones metodológicas que de otra forma no aprenderías, ¿no? Aquí, ¿qué integras? ¿A qué te obliga el modo 3 de composición? Pues te obliga a una ruptura con la convencionalidad. Porque, claro, a una alumna que llega, o un alumno que llega nuevo, y le dices, haz un proyecto, pues lo primero, una distribución, pues como la vivienda de una inmobiliaria. Es lo que hacen el minuto cero. Es el estereotipo que tenemos y que traemos, ¿no? Entonces, llegan al curso para romper ese estereotipo y forzar a una novedad, se les pide trabajar con volumetría. Y claro, ya eso obliga a romper. Esa sería la primera fase del ejercicio. Hay una segunda fase que es un collage. Para eso hacemos una pequeña dinámica que es el tear out, que es como un rasgado ágil y compulsivo de revistas, pues para momentos de atascamiento, ¿no? En un momento en el que estés atascado puedes coger las revistas y rasgarlas y hacer una pequeña composición, casi sin pensar, inconsciente, y a partir de ahí interpretas. Bueno, entonces de lo que esta dinámica puede salir, hacemos esta segunda fase, que es la fase del collage, donde asumimos que un proyecto puede ser abordado desde diferentes metodologías y desde diferentes momentos. O sea, un proyecto no es, yo empiezo un proyecto, busco una idea y acabaré con ella. Muchas veces no, muchas veces viene un cliente y te dice, quiero otra cosa, o esto no es lo que quería. Entonces hay que saber, en un momento determinado, renunciar, hacer tabula rasa, volver a comenzar y también asumir que un proyecto se le puede abordar desde muy diferentes aspectos, ¿no? Y esto sería la fase collage, donde cogemos la planta y la sección y con cierta coherencia se busca un collage, que tiene que ser no solo connotativo, ¿qué te sugieren las imágenes? Aquí es fuego, aquí es calor, aquí es frío. No, tienes que trabajar con cuestiones compositivas. Es un paso también nuevo, ¿no? Y después viene, una vez se ha hecho el collage, hemos hecho un abordaje del proyecto de otro lado, entonces ya sí, volvemos a recuperar el proyecto y le decimos, ahora puedes hacer una distribución, un proyecto distributivo. Ya no tienes que trabajar con volúmenes. Ahora es obligatorio otro modo de composición. Claro, como ya has roto la convencionalidad, ahora el proyecto distributivo no es para nada convencional. Como veis, tenemos, pues fijaros, este proyecto que entras en el aula, vas teniendo un recorrido, o este otro que tiene como una especie de... Es decir, ya la distribución no es la distribución de una inmobiliaria. Hemos roto totalmente la convencionalidad. ¿Vale? Otra de las cuestiones de este primer ejercicio es lo disciplinario, por así decir. Se les obliga a un delineado y un dibujo muy disciplinario. Ya tienen una asignatura en primero que es tecnología e interiorismo, uno creo que es, ¿no? Me lío con los nombres. Y entonces es como ya una vez han aprendido eso, cuando llegan a segundo ya tienen que demostrar que efectivamente hacen un delineado y unos códigos disciplinarios muy correctos. Y yo en eso pues soy muy exigente. No es mi carácter, porque yo soy un poco más así, despendolado, pero me toca exigir eso en segundo. Creo que es mi labor, ¿no? Y el trabajo que le pido es, en el primer proyecto, a mano. O sea, el ordenador, pienso que hay que retrasarlo en los primeros cursos totalmente. Para pensar, no es necesario el ordenador en muchos momentos. Y luego también se utiliza la mano en el delineado porque la mano permite hacer... o sea, hay una relación muy directa con el delineado, con el trabajo, por así decir, con el resultado, ¿no? La presión del lápiz, ni siquiera les dejo usar Rotring, la presión del lápiz me determina la fuerza. O sea, está totalmente relacionado con mi sensibilidad. Entonces, el primer proyecto tiene que ser así, tiene que ser muy directo. Si uso Rotring ya hay una herramienta en medio que decido que sea 02, 08, ¿no? Y si uso ordenador hay más herramientas en medio, la impresora. No, tiene que ser muy directo, ¿no? Entonces sería pues, trabajar a partir desde los códigos disciplinarios, ¿no? Luego también esto ofrece un punto de objetividad a la asignatura, ¿no? Una asignatura que... Esto es subjetivo en ECO, ¿no? Ayer hablábamos de esto en la charla de ayer. Bueno, pues los delineados se pone como una condición para aprobar y para promocionar de curso, ¿no?
Se sigue, ¿no? Si queréis parar o pasamos al siguiente ejercicio, si queréis. Vale, el siguiente ejercicio se llama Crisis Dwelling. La habitación, la vivienda, etxebizitza en euskeraz, en crisis, ¿no? Esto es del momento de la crisis, ¿no? La vivienda está en crisis, pero pongo mi forma de habitar en crisis. Entonces, en este proyecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que coger dos viviendas de la historia de la arquitectura o el interiorismo y tienen que compararla con la propia casa, hacer un análisis. Claro, me decía Muni, que está por ahí, decía, bueno, eso es comparar como Dios con un gitano, ¿no? Porque la casa de cada uno y coger una casa de Mies van der Rohe, pues algo así, ¿no? Claro, ese es el objetivo. El objetivo es romper estereotipos. Si yo no hago esto, ¿qué va a pasar? Cuando hago un proyecto, me pida un cliente proyecto, ¿qué le voy a hacer? La casa donde he vivido siempre. Es que es evidente. Entonces, hay que romper esos estereotipos, ¿no? Entonces, se analizan los referentes y se revisan los referentes para superar las propias procedencias o los estereotipos, ¿no? Después, en este ejercicio no se permite escribir nada, solamente el título. No se permite escribir. Entonces, expresar estas cuestiones. Claro, porque se obliga a expresar las cuestiones conceptuales de ese análisis sin escribir. Y entonces, gráficamente tienes que expresar las ideas, porque tu proyecto se va a construir gráficamente. No se permite escribir. Y esa es la cuestión, las ideas conceptuales tienen que expresarse gráficamente. Hacemos una dinámica que es conceptual post-it, le llamamos, que es, bueno, pues estos trabajos que están haciendo en el proceso analíticos de la vivienda, los van poniendo y tienen que, y luego en la pizarra o en la rueda ponemos las cuestiones que hay que analizar, interior-exterior, forma-volumen, bueno, todas estas cuestiones, estructura conceptual, estructura diagramática, ¿qué estás analizando, ¿no? En estos dibujos que estás haciendo? Y tienen que adivinar el otro que ha intentado analizar con esos dibujos. Y le ponen un post-it, ¿no? Y luego pasa el otro y corrige, ¿no? Y de esos malentendidos también surgen cosas interesantes, que yo he intentado analizar algo, pero otro ha interpretado otra cosa. No hay una relación directa, es verdad, pero es muy interesante todos los juegos que pueden surgir, ¿no? Y esto ayuda al proyecto y al resultado final. También porque se ven entre ellos los resultados y la forma de dibujar. Después, el referente teórico en este ejercicio no es el libro, sino que es este de aquí, comentario sobre dibujos de 20 arquitectos actuales, de Moneo y Cortés. Y entonces aquí comentan, bueno, actuales no tienen nada porque es Le Corbusier y Frank Lloret y todo esto, pero es muy interesante porque aquí rompemos lo que hemos aprendido en el primer ejercicio. Porque aquí cogen a Le Corbusier y dicen, a ver, los delineados de Eneco. Pues el Le Corbusier suspendería los delineados con Eneco, ¿no? Porque de repente hace unos pilares rellenos negros y unos muros con trama. Eso no, si tú estás seccionando, el código tiene que ser el mismo. O porque hace unos suelos horribles que se te destacan y es lo que más se ve del proyecto. Le Corbusier pintaría delineados, ¿no? Es decir, lo que hemos aprendido en la primera unidad didáctica se nos va al garete. Claro, pero ¿por qué hace esto Le Corbusier? Bueno, pues aquí era el primero que separó la estructura y el cerramiento. El primero, o el que primero lo anunció con fuerza. Entonces, su intención en el delineado está muy clara. Bueno, ahí hay cuestiones, ¿no? O era, por fin había baños en las viviendas como era debido. Entonces, los baños es lo que más se ve en el proyecto. Entonces, claro, descubrimos que el dibujo no es algo que sea, bueno, lo contrario del primer ejercicio, que era disciplinario, obligatorio y con unos criterios muy, muy determinados. Y ahora vemos que el dibujo depende, pues, de lo que dice este ejercicio, de lo que yo quiero contar o de lo que yo quiero analizar, ¿no? Y cuestionamos la primera unidad, ¿no? Seguimos. Siguiente. Aquí viene el siguiente, Moving Mobile, ¿no? En este ejercicio, primero les planteé dos cosas. Fue el momento de los refugiados que hubo
bueno, que ahora vuelve a haber y va a volver a haber más, pero bueno. Entonces les dije, bueno, coger un lugar en cualquier parte del mundo que para vosotros sea afectivo y bueno, que para vosotros tenga una significatividad importante, ¿no? Y eso por un lado. Y una situación social comprometida. Pues refugiados, prostitución, los desahucios, lo que quieras. Y hay que hacer un refugio habitable para esas personas en ese lugar. Y bueno, pues es de estos ejercicios que es hacer una cosa un poco loca, ¿no? Es hacer una cosa un poco loca en la que no tienes condicionantes, en la que nada de esto casi se puede construir. Y pues sí, es así, ¿no? ¿Y por qué hacéis eso, no? ¿Qué sentido puede tener un ejercicio? Pues de nuevo romper la estereotipicidad, o sea, el no ir al estereotipo, ¿no? El salirnos un poco, ¿no? Y esto pues puede ser, ¿no? En un momento determinado reducir los condicionantes, quitar cosas que van a ser necesarias, puede ser una estrategia metodológica, empezar un proyecto haciendo el loco, que el loco no se puede hacer, pero para salir de mis propios límites puedo decir, bueno, vamos a hacer un poco loco, vamos a plantear una locura, ¿no? Reduzco condicionantes, quito, ¿no? Que luego en otro trabajo tiene que ser integrar condicionantes, pero en este los quitamos. Y puedes hacer lo que quieras, el loco. Entonces se reducen los condicionantes como estrategia metodológica, ¿no? Y salieron estas cosas con mucha potencia visual, ¿no? Muy interesantes, ¿no? El año anterior, en vez de Moving Mobile, habíamos hecho Amechetan, que es un ejercicio que es pues, parecido y a la vez lo contrario. Aquí tenían que hacer un espacio para la oración, meditación o un espacio para encontrarte contigo mismo en un lugar de tus sueños, en un lugar muy afectivo, muy propio, y es lo que tenían que hacer. Y aquí el referente teórico fue Peter Zumthor, lo tomamos del libro, entonces trabajamos a partir de la percepción, de la fenomenología, de cuestiones como el arquetipo profundo, ir al pasado, qué es encontrarse con uno mismo, qué es la naturaleza, qué es la percepción, qué es... O sea, vamos a cuestiones muy profundas, ¿no? Y así ambos proyectos constituyen dos alternativas muy diferentes para romper el estereotipo. Una es, aquí los referentes fueron Andrés Jaque, Santiago Cirujeda, gente que está haciendo cosas muy alternativas, ¿no? Entonces, los dos ejercicios constituyen lo opuesto, ¿no? Uno va al futuro moving, ¿no? Al futuro más radical y ultra para romper el estereotipo, ¿no? Y el otro va al pasado arquetípico profundo para superar el estereotipo más común del presente, ¿no? Y esas serían las dos alternativas para aprender a hacer cosas no convencionales, ¿no? Después, otra de las cuestiones en este ejercicio es el uso de la maqueta figurativa. O sea, la maqueta desde su imagen y desde su figuración. Y es otra de las cuestiones. Para alcanzar ideas, utilizo la maqueta de un modo determinado, que veremos en otros ejercicios cómo la maqueta se usa de otro modo. Es decir, las herramientas de representación, no son, como la maqueta, como los planos, no son solo representación, son también una herramienta metodológica en sí. Es decir, se puede utilizar en cuanto que esa representación te lleva a unas ideas o a otras. Y trabajar la maqueta desde la figuración pues te ofrece una imagen muy potente, muy radical, o trabajas desde la percepción de sus materiales, desde su materialidad, ¿no? Entonces, eso te lleva a un proyecto. Otra maqueta te llevará a otro. Es decir, las condiciones de representación como metodología de proyecto. Vamos bien, ¿no? Y luego viene el siguiente, que se llama, bueno, originariamente se llamaba Reventando a Mies, pero un profesor vino y me dijo, Eneco, han puesto Reventando a Mies en tu proyecto, no saben escribir. Y yo, no, que el título de eso se lo puse yo, ¿no? Y entonces ya dije, bueno, creo que hay que cambiarlo, entonces pusimos Reinventando a Mies, ¿no? Para no ser tan radicales y duros, ¿no? Y, porque claro, tenías razón, ¿no? Ves Reventando a Mies y dices, jolín, esto no es forma de escribir. Entonces, claro, aquí la cuestión es lo siguiente. Tenemos esto
Este sería el proyecto de Mies van der Rohe, la casa de 3 patios, ¿vale? Y le damos esa condición. Aquí tenéis una imagen del propio Mies, sus dibujos, sus collages que hizo, y aquí otros dibujos, ¿vale? Al final fue una tipología. Él hizo, aquí es diferente, pero al final sus viviendas constituyeron pues, un arquetipo que fue variando también, ¿no? Aquí, en realidad todas ellas nacían del pabellón Barcelona, ¿vale? En el fondo es la misma tipología. Pues que sería forjado, o sea, poca altura, horizontalidad, los espacios con esos materiales de mármol, granito. Bueno, pues no me voy a poner ahora a hablar de todo esto porque si no sería una charla, ¿no? Lo que sí es importante es cómo Mies nos va a obligar a trabajar en una única planta. Porque Mies es fundamentalmente una planta, es la modernidad, es horizontalidad. Y eso va a ser muy importante, porque vamos a estar confinados a trabajar en una planta, ¿vale? Después, otra de las cosas que nos ofrece Mies es estos espacios. Hay un libro que es muy interesante, que es La buena vida, de Iñaki Ábalos, y nos cuenta, hace un análisis de las viviendas de la modernidad. Estaba Mies van der Rohe y la compara con la casa de Zaratustra. Y luego coge la casa freudo-marxista, la casa, bueno, hace diferente. Todas las filosofías del siglo XX, de alguna forma él encuentra una representación en esas viviendas, ¿no? En determinadas viviendas. Y las viviendas de Mies las compara o las asemeja a la filosofía de Nietzsche, ¿no? Y es de asustar cuando lees el capítulo cómo toda esa filosofía está clarísimamente en el pabellón Barcelona. O sea, primero, pues la horizontalidad, es decir, no hay ningún tipo de trascendencia, no hay verticalidad. Y cómo estas casas, en el fondo, estaban aisladas con unos patios, cerradas completamente del exterior, para vivir independientemente, solo. Y encima son viviendas proyectadas para un soltero, para una única persona, hombre, masculino. O sea, es una filosofía, es tremendo, ¿no? Hasta es muy curioso porque el suelo es de travertino y el techo es de yeso blanco. Y es curioso porque las fotos en blanco y negro, claro, como el suelo está más iluminado porque le llega luz y el blanco está a la sombra, cuando haces una foto en blanco y negro, los dos colores se asemejan. Es decir, no hay ningún tipo de trascendencia vertical, es todo completamente horizontal, ¿no? Entonces, ese análisis me dejó pasmado, ¿no? Cómo una filosofía podía representarse tan fuertemente en una vivienda, ¿no? Y entonces nosotros reventamos, ¿no? Reventamos a Mies, perdón. ¿Cómo lo hacemos? Perdón, esto venga a pasar. Pues con esto. Les pido una tabla al alumnado, unidad familiar, los Serrano, tienen que inventarse lo que quieran, el autor, ¿no? Y padre, madre, fulanito, menganito, manías, profesión, trabajo, aficiones, horarios y luego relación. Bien la relación de uno con el otro, del uno con el dos y del dos con el uno, que no es lo mismo. Y tienen que completar esta tabla. Claro, esta tabla ya dice muchísimo del alumnado, ¿no? Porque, ¿no? Dime con quién andas y te diré cómo eres, ¿no? Dime lo que eres capaz de decir de unas relaciones y te diré quién eres. Dime lo que eres capaz de decir de otro y te diré hasta dónde llegas de ti mismo, ¿no? Entonces, cuando te entregan esto, yo con sumo cuidado lo trato. Esto procuro que estas hojas no queden por ahí porque me parece casi íntimo, ¿no? Me parece que esto es una cosa a respetar, ¿no? Entonces, cada alumno desarrolla una familia y en este momento vemos una película. En este momento, en este trabajo, el referente teórico no es un libro, no es ningún tema teórico no. En este caso es el cine. Entonces vemos esta película, que es Besen a quien quieran, que es un desmadre promiscuo, típica comedia francesa, que todos se lían, pues muy típico. Es también otro arquetipo en el cine francés, sobre todo, ¿no? Pero hay una cuestión que es
esto ya es una cosa personal mía, ¿no? Las comedias francesas donde había cuernos son muy típicas de toda la vida, ¿no? Esta es más reciente y ya la cosa es diferente, ¿no? En las comedias típicas yo pongo los cuernos a mi mujer porque hay amor y lo traiciono, ¿no? Aquí ya no hay nada, ¿no? Es el vacío total, ¿no? Es un paso más, dentro de la misma tipología, ¿no? Lo que pasa que es un poco, el tono es de cachondeo, claro, lo primero que dicen es, pero ¿cómo nos pones esto? O sea, digo, no digáis en casa que os he puesto esto. Y ya está, ¿no? Y entonces, claro, lo que pasa que esto caldea rellenar la tabla, ¿no? Les pones esto y se animan, ¿no? Porque es bastante picantona y, pues bueno, ¿eh? Entonces, eso es lo que... Esa sería la primera fase del ejercicio. Y después vendría juntar a los alumnos por parejas y tienen que construir una familia con las dos. Es decir, y estas alumnas estuvo muy bien, a ellas mismas se les ocurrió recortar con tijeras y hacer un collage de las dos familias. Y ese collage lo tienen que meter dentro de la vivienda de Mies para hacer su proyecto. Es decir, obligamos dentro de una planta a convivir a dos familias a la vez que los dos alumnos o alumnas tienen que convivir en el mismo proyecto. ¿Vale? Entonces, eso es una situación de cierta tensión, ¿no? Y sobre todo en un trabajo distributivo, que tienes que encajar y es difícil y no te puedes salir de esos límites, ¿no? Y estás confinado, ¿no? Y esa sería la experiencia un poco, ¿no? En ese momento les pongo otra película que compensa la anterior, ¿no? El desmadre de la anterior, que es Persona, ¿no? De Ingmar Bergman, ¿no? Y me dijo una vez, pero Neko, ¿cómo les pones Persona de Ingmar Bergman? Pero estás loco, o sea, al alumnado no le va a gustar, o sea, no le va a llegar esto. Ya, me da igual. O sea, quiero decir, lo tienen que ver, o sea, tendrán que ver algo que no les gusta, ¿no? Hay por ahí alumnado, lo siento mucho, pero es así, ¿no? Es decir, yo leí cosas que no entendí nada en aquel momento, cuando estaba haciendo la carrera, y que 20 años más tarde he leído y dices, ahora entiendo. Pero es que 20 años después voy a leer y voy a entender diferente. Es que tendremos que dejar hueco a la profundidad, ¿no? O todo va a ser light, no sé. Es muy cuestionamiento, ¿no? Les pueden comentar por ahí alumnos si quieren esta película donde les llevó, ¿no? O sea, decir, bueno, pues una vez levantó un alumno la mano y dijo, Eneco, no te enfades, no he entendido nada. No te enfades, no he entendido nada. Y digo, bueno, pues no pasa nada, estamos para eso, ¿no? Para decir, ¿y de qué va la película? Pues fijaros, es Lee Fullman y Vivi Anderson son las dos actrices que aquí este monstruo está construido a partir de las dos. Esta media cara es de Vivi Anderson y esta otra es de Lee Fullman. Por eso sale este monstruo, ¿no? Y entonces estos dos viven, bueno, una está enferma, la otra es enfermera, se van a una casa de campo y viven una relación muy cercana. Tan cercana que entre ellas se empiezan a confundir. No se sabe si mi conflicto era mío o el tuyo era mío o lo que me has dicho era tuyo. Y luego ya van a los sueños y en los sueños una a la otra le dice lo que en realidad la una le está diciendo a sí misma o no sé. Lo que son las relaciones. Lo que son las relaciones de proximidad. Como es la relación de un trabajo de proyectos en grupo. Donde estás proyectándote con otro. Eso es conflictivo sí o sí. Encima en una situación confinada, como hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, esto sería otra de las cuestiones, ¿no? Pero todo esto ¿para qué? Porque tendremos que alcanzar profundidad en nosotros y saber de qué va todo esto para atender a nuestros clientes, ¿no? Desde una situación muy superficial, como la película Besen a quien quieran, que no era tanto, y desde una situación más profunda, ¿no? Si yo no estoy donde tengo que estar, viene un cliente, ¿no? Tendré que entenderle, tendré que saber, tendré que... Psicología pura, ¿no? Entonces ese sería el trabajo, ¿no? Entonces, como que ahondamos en estas cuestiones profundas para de alguna forma caer de la ingenuidad de lo que pueden ser las relaciones humanas, los conflictos interpersonales, que es lo que va a haber entre ellos y con sus clientes, ¿no?
No sé, esto es un poco... Se entiende, ¿verdad? Seguimos el trabajo. Y luego viene otro ejercicio que se llama basection, ¿vale? Basection, que viene de baserri, ¿no? Y section, ¿no? Que basection no es con V, que eso tiene otras connotaciones, ¿vale? Entonces, cogemos un baserri que hay por ahí, del que conseguís planos, tienen que coger el lugar, analizarlo. Y si os fijáis, viene el contraste con el anterior ejercicio. Trabajamos en sección. Si en el otro era obligatorio trabajar en planta, aquí trabajamos en sección. ¿Para qué? Pues vamos incrementando los condicionantes a lo largo del curso. Es mucho más difícil tener un visionado espacial. Ya he aprendido a distribuir, ahora empiezo a pensar en 3D. Voy dando pasos progresivamente. El análisis de este trabajo lo realizamos a partir de un escrito. Este es un checklist que les doy, que está construido a partir de las típicas preguntas qué, cuándo, dónde, ¿no? Que eso se usa mucho, ¿no? Las 5 W en inglés, que no solo lo inventaron los ingleses. Aquí en los años 60, 70 teníamos a Miguel Fisac, un manchego, que pues desarrolló estas preguntas del qué, cuándo, dónde, y luego un no sé qué, que es esa magia que tenía el proyecto, qué, cuándo, dónde y un no sé qué, ¿no? Y, hombre, pues las 5 W están guay, pero el casticismo de un no sé qué, pues también está muy guay, ¿no? Y visitamos la Iglesia de la Coronación, que es una obra de Miguel Fisac en Vitoria, que es una de las obras más maravillosas del país, o sea, y está aquí en Vitoria, o sea que os animo a ir a verla y es espectacular. Y esto nos permite comenzar pues, un proyecto que está en un baserri, que está en un lugar, que está... Un proyecto en el que hay muchos condicionantes ya. Aquí ya están casi todos los condicionantes. Entonces se les da este checklist de análisis. Un checklist en el que no pueden dibujar, solo pueden escribir y analizar. O sea, si en otro proyecto no se permitía escribir, ahora no se permite dibujar. Entonces, claro, esto condiciona muchísimo, ¿no? Condiciona muchísimo. ¿A qué? A que no puedo tener ideas predeterminadas. Lo que tengo que hacer es primero ir recopilando toda la serie de condicionantes antes de proyectar nada, antes de proyectarme yo. ¿Se entiende, verdad? Cogemos un artista contemporáneo y tienen que desarrollar un programa para que él habite la vivienda, ¿no? Y después aquí también trabajamos, esta sería la exposición del curso, y aquí estarían las maquetas con las que trabajamos, que las conocéis todos, ¿verdad? Las habéis visto por ahí. Y entonces esas maquetas, aquí lo que se trata es de trabajar en 3D. Para trabajar en 3D huimos de los programas 3D, porque con el programa 3D trabajas en axonométrico, fundamentalmente. Por mucho que lo digan, aquí hay una gran polémica. Habrá proyectos que su constitución sea tipo volumétrica, entonces en SketchUp se ve muy bien. Pero cuando tienes un proyecto distributivo, un proyecto muy complejo como estos, meterte por esas habitaciones en SketchUp es meterte por una serie de... que encima vas con el zoom y se te mete en la pared, no ves, no sabes dónde estás, puedes hacer un recorrido, pero si mueves el proyecto se te van las cámaras. Es decir, SketchUp no sirve para pensar un interior como tal. SketchUp estás todo el rato viéndolo en axonométrico en la pantalla. Aunque le des la opción perspectiva, lo ves como si fuera un axonométrico. Me da igual que fugue un poquito o no fugue. Eso no importa. Para ver un interior lo que tienes que hacer es planta y sección. Planta y sección. ¿Por qué? El diédrico, que todos los alumnos por aquí estarán diciendo, jo, el diédrico, ¿no? El diédrico. ¿Pero por qué es tan duro el diédrico? Porque tú en el diédrico tienes una recta en planta, R1, y una recta en sección, R2. Pero es que solo es una. ¿Y dónde está esa recta? ¿Aquí? ¿En la planta? ¿En la sección? ¿Dónde está esa recta? En tu abstracción, en tu cabeza, en el interior de tu cabeza, que es donde la tienes que visualizar para ver el diédrico. Por eso es el diédrico lo que es. Entonces, ¿a qué te fuerza el diédrico?
a una introspección, a meterte dentro, o sea, a trabajar el interior. Evidentemente. Entonces, no reneguéis del diédrico, ¿no? Aquí Usuri está diciendo, qué bien, muchas gracias, Eneco. Muchas gracias. Usuri ha respirado, ¿no? Pues, y los de gráfico lo entendéis, ¿no? Claro, pero es que a lo que te obliga es tremendo, ¿no? Y entonces aquí se hace un trabajo en el diédrico y la maqueta. Y una maqueta que en este caso es obligatoriamente a realizar con cartón piedra. O sea, un material que es muy bonito, pero que no te va a dejar ser nada expresivo, ¿no? ¿A qué te está forzando? A esa abstracción y a esa visualización del espacio, ¿no? Y a trabajar con conceptos, ¿no? De nuevo, la representación se utiliza como herramienta metodológica, ¿vale? Es decir, se condiciona. Se condiciona. Y luego aquí también, después vienen los delineados, aquí vienen los delineados CAD. Ya han llegado, ¿no? Ya entre medio el de Mies también era delineado y aquí también, delineado CAD, ¿vale? Obligatorio hacer finísimo, pulcrísimo, con muchísimas matizaciones, como condición para aprobar y para promocionar a Proyectos 2, que aquí con esto ya acaba Proyectos 1. Ya empezamos Proyectos 2. Yo creo que voy más o menos bien. Y entonces el Proyecto 2.2 trabaja más el espacio comercial, ya no es la vivienda, y ahora ya voy a pasar más por encima por los ejercicios o lo que queráis, ¿eh? Yo voy al ritmo que queráis. Y aquí tienen que hacer el análisis de un local de barrio. Tienen que ir con un comerciante, decir, ¿puedo sacar fotos y medir? Siempre hay alguno que se enrolla, hablan un montón porque le dice por qué funciona el local, por qué no funciona, qué problemas tiene, y tienen que analizarlo gráficamente. Están muy bien todos estos códigos gráficos que representan cuestiones comerciales, ¿eh? Nos acercamos a las cuestiones comerciales. Y nos acercaremos también a la cuestión gráfica, como podemos, nosotros, pero bueno. Hacemos rotulación porque es necesario para poder hacer anteproyectos y rotularlos con dignidad, no con una letra pues, la que tenía pues, hace años, sino que aprendemos a rotular un poco más técnicamente. Y luego, pues también nos metemos un poco en la cuestión gráfica porque la tenemos que mejorar. Nosotros también, aunque no seamos diseñadores gráficos, hacemos un cartel de exposición de las maquetas, aquellas que hicimos, ¿no? Pues para aprender a componer y a trabajar con cuestiones gráficas. Y aquí cambiamos de ejercicio. Este ejercicio ya es la bomba, se llama Seisenchumen, tendría que ser, pero bueno. Y este ejercicio, primero, se les pide hacer, basándose en los 7 pecados capitales, vender un coche y en los 5 sentidos. Entonces tienen que vender un coche, pero tienen que hacer no una decoración, no el diseño de un espacio. Se supone que es para un pabellón genérico, es decir, una marca comercial, Mercedes-Benz, te dice, voy a hacer una promoción por toda España, por toda Europa. Entonces no tienes que diseñar algo, y además es un evento, es acción. No es diseño. O sea, el diseño puede ser como este edificio, unas carpinterías preciosísimas y finísimas, o el diseño puede ser cómo nos relacionamos y nos encontramos en este edificio, pues a veces aislados, ¿no? Es decir, ¿nuestro objeto qué es? ¿El diseño o la relación o la acción? El programa que llamamos en arquitectura, ¿vale? Entonces, aquí, en este ejercicio, obligamos a trabajar exclusivamente con la acción. Aquí los referentes teóricos son los performance artísticos, el arte que se convirtió en acción, que dejó de ser arte objetual, para ser una acción de la que se graba un vídeo y no queda nada más. En el museo luego te proyectan el vídeo y los restos de los cacharros que utilizó, ¿no? Y se hace un ejercicio extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Y ya veis que aquí ha mostrado el pabellón. El pabellón no hay que mostrar. Tienden a dibujar la planta. No, aquí no hay plantas, ni secciones, algo totalmente arquitectónico. No. Aquí es solo acción.
Entonces está muy bien porque polarizamos los ejercicios, es decir, un proyecto es todo, un proyecto es forma, función, programa, connotación simbólica, eso es todo un proyecto, siempre están esas cuestiones. Entonces, por eso, las citas que he puesto al inicio, cuando nos enseñaban a nosotros proyectos y te decían, venga, un proyecto, y le decían, venga, otro proyecto, y en ese proyecto estaba todo, y en el siguiente proyecto estaba todo otra vez, y tú tenías que saber integrar todo. Y dices, ¿y si yo no sé? Porque el que sabe, había gente que venía, pues que sus padres habían sido arquitectos, diseñadores, que venían de un mundo y lo traían, y el que no, ¿cómo se lo enseñas? El que no tiene gracia cae en desgracia, no, eso no puede ser, ¿no? Entonces, lo que se hace en segundo curso, al menos creo que es lo que hay que hacer, es se polariza, es decir, se coge un proyecto en el que solo trabajas el programa y así aprendes a radicalizándote en ese aspecto, aprendes a que luego en un proyecto en el que está todo lo vas a contemplar. Si no, si no te hacen eso, vas a hacer un proyecto en el que más o menos haces de todo, todo medio a medias. Entonces era un proyecto como a medias, no bueno. Entonces vas a ir donde el profesor te va a decir, ¿qué tal este proyecto? Bueno, convencional. ¿Y qué tengo que hacer para salir de esa convencionalidad? Ah, búscate la vida. No, no. Eso tiene que hacer el profesor, tiene que dar unas herramientas para que eso no ocurra. Entonces, cuando tú ya has hecho este ejercicio y has pasado por él, que los alumnos que han pasado por él ponen cara de, ostras, qué difícil y qué mal lo pasamos, pero es que luego en el siguiente proyecto que hagas, esto lo vas a integrar. Lo vas a tener ya como terreno conquistado. Entonces, has ensanchado, ¿no?, tus posibilidades, ¿no?, hacia un lateral. En otro proyecto hemos ensanchado a 3D. En otro proyecto hemos trabajado la distribución. Es decir, ¿no? Después hacemos otro proyecto en locales comerciales, que toda esta rotulación nos ha venido muy bien para hacer anteproyectos muy ágiles. Hacemos locales comerciales con diferentes problemas, A, B, C, D, uno es en altura, entonces la gente no sube arriba, otro es muy profundo, otro está en un parque, otro con muchos condicionantes, y hacemos como una especie de rotación. Primero hace un proyecto un alumno, luego se lo pasa al de al lado, el de al lado corrige sobre ese proyecto, luego hacen junto uno, bueno, y terminamos haciendo unos cuadernitos A5 y hacemos cada uno A, B, C, D, 5 minutos y le pasas al de al lado y vamos pasando el cuadernito. Pasas la hoja y haces un proyecto en 5 minutos. Y vamos bajando el tiempo, 5 minutos, luego voy 4, pero encima tengo que ver más proyectos, que eso se va rellenando, luego 3 minutos, luego 2, luego 1. Bueno. En eco esto, aguantar algo. O sea, decir, esto aguantarlo, o sea, el día que les hago, os digo, hoy os voy a hacer una gorda, tenéis que aguantar como podáis, créete en mí. Es muy duro ese día, ¿no? Ostras, o sea, la que nos has montado. Y dice, cada vez lo estoy haciendo peor, cada vez lo hago peor. Termina el ejercicio, vemos los resultados y las últimas hojas estaban 1000 veces mejor. Es decir, contra menos tiempo lo hago mejor. ¿Por qué? Pues porque me he lanzado a dibujar sin miedo. Mi línea ya no está con miedo. Es que no había tiempo para el miedo. Por fin superó y mi línea coge libertad. Y luego, por otro lado, de proyectos que he llenado de cosas, aquí no sé si tengo de los últimos dibujos, porque he tenido 5 minutos para rellenar, de hacer proyectos objetuales con 1000 cosas, hacer proyectos sintéticos en el que en una raya he tenido que definir una idea. ¿Vale? Por eso hay que empezar haciendo esto. Esto con un ordenador jamás lo puedes hacer, ¿no? Jamás, ¿no? Y para que dibujen, lo siento por los alumnos que están aquí, pero tengo que decir, para que dibujéis hay que poneros una pistola en la sien, como es este ejercicio. O sea, os tengo que poner la pistola en la sien, dibuja. Si no, no croquizáis. Es decir, que nos pasa a nosotros, ¿eh? Yo tengo un escritorio con el ordenador y y digo, qué poco tiempo estoy en la zona, ¿cuánto me atrapa la pantalla? ¿Cuánto me atrapa? Y al final te pones a responder mails, que es un trabajo administrativo, o sea, que es un trabajo sistemático, no creador, ¿no?
porque huimos del trabajo creador, ¿eh? O sea, nosotros también. Yo es lo que creo. Ojo, lo que muchas veces también me ha dicho Esti, ¿no? En el ordenador puedes hacer cosas muy creativas, o sea, y puedes hacer sistemas, claro, desde luego, es que para eso está, ¿no? Pero es evidente, porque además lo ves, tú mandas un trabajo y ves cómo la pantalla absorbe, en fin, lo ves, ¿no? Después, lo siento por los de gráfico, pero nos metimos un poco en gráfico, ¿vale? En aquel momento no teníamos identidad de escuela, no teníamos desarrollado ni siquiera un nombre y, pues bueno, como pues casi por empujar hacia algún lado, pues trabajamos en posibilidades de nombres de la escuela y en logos, ¿no? Eso se quedó ahí, ¿vale? Se podría haber hecho un concurso entre el alumnado, ¿no? Y era un poco la idea de suscitar ese concurso, ¿no? A ver, también viene bien meterte en un terreno que no es tuyo. De repente trabajaron con Illustrator sin controlar. Es que no controlo. Bueno, ya. ¿Y a mí me han enseñado todos los programas que manejo? No. O sea, tienes que, ¿no? Y después ya este ejercicio que se llama chiringuito, y todos los años se llama así, pero va cambiando de... En realidad es un juego de nombre, pero va cambiando cada año, es muy diferente. Y aquí nos fuimos a... Esto es Judith Mendy, y trabajamos con la asociación IRSE, que es de... ¿Cómo es, Mónica? Algo así, ¿verdad? Eso es, era el Instituto de Integración Social, creo recordar, ¿no? Y ellos llevan el bar de Zabaltegui, entonces la propuesta era hacer como una especie de extensión del bar, hacer un, bueno, donde quitamos también habitabilidad y hacemos como una especie de espacio para desarrollar las terrazas en verano, ¿no? Y aquí a cada alumno se le da un material constructivo y tiene que desarrollar el chiringuito con el material constructivo, ¿no? Y aquí expandemos los límites del diseño de interiores hacia el exterior. Entonces trabajamos con escala, acceso, el llegar, cruzar, estar. No sé si habéis oído hablar de eso. Bueno, no me voy a enrollar, pero es otras cuestiones que también entran dentro de esta. Aunque se llama diseño de interiores, yo creo que este trabajo es totalmente de esta especialidad, ¿no? Y luego hicimos una exposición. El formato del trabajo lo adaptamos al lugar que íbamos a exponer, como no se podían poner paneles porque taparían la relación con el parque, porque tiene vidrio, pues lo colgamos debajo de la lámpara que tenía unos aros circulares, entonces el formato del trabajo era que cada uno tenía que entregar cuatro círculos de estos. Y con eso ya lo montamos, ¿no? Y después ya el último trabajo fue otra colaboración con el ayuntamiento, de ahí el nombre del ejercicio, Ayunta Chunta, que nos pidieron los centros de mayores, que ahora se llaman Bisan, nos pedían un trabajo pues, para decentar el centro de Zaramaga, que antes estábamos al lado de ellos, o también ideas de cara a posible unificación de los diferentes centros, unidad corporativa. Bueno, fue muy abierto. Hicimos una entrevista con los abuelos, con los mayores, que ahí están, y fue entrañable, la verdad. Y fue el planteamiento del ejercicio pues, muy diferente. Aquí cogemos a Renculjas como referente teórico en cuanto que hace pues eso, ideas mucho más sociales, subversivas y bueno, pues un cuestionamiento. Y aquí ya habíamos trabajado mucho lo disciplinario y fue una alternativa mucho más libre. Y si os fijáis, pues los referentes teóricos que se les va dando van calando, ¿no? Aquí hay ecos de la película de Ingmar Bergman, ¿no? En este trabajo, donde ella se hace fotos con su madre y con su abuela y va alternando las caras, ¿no? Y aquí el planteamiento fue hacer pues, huertos urbanos, acciones, eventos. Se dejó mucha libertad en este ejercicio, ¿no? Algunos desarrollaron lo que los abuelos nos habían pedido, que era una sala de citas. Pues era responder a lo que pide el cliente, ¿no? Pues estamos viudos y pues es realmente venimos a conocer a gente. Y aquí han surgido muchas parejas y es lo que queremos. Está muy bien. Y no queremos estar solos. Es que está muy bien lo que decían, ¿no?
Y bueno, pues después sale una conclusión, ¿no?, que no os la voy a leer entera, pero un poco por encima, ¿no? Fijaros que el título reza, ¿no? De todo hemos hecho, ¿no? Dice, delineados a lápiz, delineados CAD, proyectos pensados en planta, proyectos pensados en sección, proyectos pensados a partir de la maqueta, proyectos construidos con su maqueta, la del chiringuito, porque era una maqueta constructiva. Proyectos definidos solo con maqueta, la del Movie Mobile y todo esto, en el que no os he dicho, pero ahí no se les permitía dibujar. Maquetas figurativas, Movie Mobile, maquetas abstractas, maquetas constructivas. Proyectos en los que no se puede escribir nada. Fases analíticas en las que no se puede dibujar nada. Proyectos a partir del fotomontaje. Proyectos fotomontajeados. Después, por ejemplo, el fotomontaje como también herramienta para pensar un proyecto. Es decir, yo cojo el Photoshop y empiezo a hacer cuestiones que rompen todo, ¿no? O sea, que con un juego muy ágil, ¿no?, empiezo a deformar, puedo sacar ideas también, ¿no? De nuevo, la herramienta de representación como modelo metodológico, ¿no? Después los formatos, obligo a todos los formatos, A1, A2, A3, A4, A6 y el circular. Proyectos sin grupo, individuales, rotativos, ¿no? La duración, eso de proyectos de 6 semanas, no. Proyectos de 6 semanas, de 3 semanas, de 1 semana, de 2 horas y de 2 minutos, ¿no? Y luego ya, pues, proyectos condicionados por el lugar, sin lugar, otros por el programa, otros por el lugar-programa. A veces es más importante el programa, a veces es más importante el lugar, a veces se les define un programa muy concreto, otras veces lo tienen que definir ellos. Bueno, va cambiando, ¿no? Y bueno, estabais haciendo fotos, esto lo tenéis en los papeles azules donde, o sea, tenéis el texto y lo podéis leer despacio y con tranquilidad. Y bueno, esto, por ejemplo, una alumna, el año que lo hice lo subí al Word, ¿no?, al WordPress, ¿no? Tenía un blog antes, ahora es Classroom, ¿no? Lo subí al Classroom y una alumna cogió y se lo imprimí y me dijo, claro, es que lo he imprimido, ¿no? Al año que viene, cuando esté atascada en proyectos, voy a coger todos estos referentes, ¿no? Claro, yo entiendo que el planteamiento de segundo es, por todos los condicionantes que yo te he dado, se supone que has ido adquiriendo todas estas herramientas metodológicas, es decir, estos ensanchamientos no me gusta lo de la zona de confort porque es más complejo que eso, ¿no? Esto no es solo zona de confort, sino que extrapolamos cada condición del proyecto para que adquieras esa herramienta, ¿no? Y entonces el planteamiento de cada ejercicio es ya metodológico en cuanto que te da la herramienta. Tú, por solo meterte en el ejercicio, coges la herramienta. Eso en segundo está muy bien, ¿no? A ver, es que esto lo vas aprendiendo con años. El primer año les planteé lo del aula estudio y de repente vino un alumno que hizo un proyecto súper bonito, gaudiniano, otro hacía una cosa convencional, otro hacía una cosa yendo hacia el programa, muy programática. Claro, ¿eso cómo lo evalúas? No puedes evaluar. ¿O cómo le explicas al que ha hecho algo gaudiniano? Y ahora el problema de esto es cómo construyes, que puede ser, trabajemos en esto, pero a lo mejor requería un desarrollo que solo ese del aula, ¿no? Entonces, cuando ibas con algo así, te decían, por este camino no vayas, ¿no? Y tú decías, ¿y por qué? ¿No? Puede ser un camino en un momento determinado, pero conlleva una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, yo cuando planteé ese ejercicio y tuve ese resultado, me di cuenta de que tenía que establecer una serie de condiciones para que de alguna forma tuviera sentido la clase y los alumnos entendieran esos objetivos por el propio ejercicio, ¿no? Porque si no, explicar a cada uno por qué su proyecto sí y no me hubiera llevado un mes entero. No puedo hacer eso, ¿no? Y a lo mejor podemos hacer un proyecto en el que vayamos hacia esas formas gaudinianas y trabajemos con eso toda la clase, ¿no? Si no, no puedes, ¿no? Y entonces la alumna se imprimió todo esto y dijo, pues eso, cuando esté atascada el año que viene, es decir, el planteamiento en segundo es, en la medida en la que te metes estos ejercicios, vas adquiriendo esas herramientas metodológicas. Claro, yo entiendo que el planteamiento de tercero y cuarto tiene que ser,
a ver ahora, cuando yo te planteo un ejercicio, cómo recabas de esas herramientas desde ti mismo para utilizarlas, ¿no? ¿Qué es lo que a lo mejor, pues no sé si estamos consiguiendo porque es difícil, ¿no? O no sé hasta qué punto, a mí no me da tiempo a más en un año y bastante, y tengo la suerte de tener muchas horas. Es fundamental tener muchas horas, porque el año pasado me dijeron los alumnos en abril, Eneco, te estamos empezando a entender ahora. ¿Y esos meses se han perdido? No se han perdido. Esos meses son necesarios. Esos meses te han valido. Es que lo que has conseguido no lo pierdas. Es que esto no es una asignatura como matemáticas, que primero aprendes derivadas y luego las integrales y luego... Y no, esto una vez has roto los esquemas se te han roto para siempre, ¿no? Pero claro, ¿no? Entonces es fundamental el tiempo, ¿no? Pero habría que de alguna forma avanzar a recabar, es decir, ir asumiendo, en la charla de ayer de las dinámicas hablábamos de cómo el gran trabajo es conseguir la autonomía por parte del alumnado. O sea, las dinámicas estaban, lo que contamos ayer, están diseñadas para conseguir que el alumnado, o sea, no es ni tú buscas, porque buscas a tu manera, ni te lo suplo yo, ¿no? Ayer hablábamos, decían, no, coges, mandas un trabajo en el grupo y tal, y queda pues a un nivel, pues, lo siento, por los alumnos, ¿no? O lo que pueden o lo que quieren, o a veces decía un profesor, no, como saben que se lo vas a suplir tú después, dicen, bueno, jugamos un poco y en la medida en la que tú no entras a suplir ese contenido se ha perdido, como hagas una dinámica en la que dejas coworking, participación, todo esto que suena súper bien, pues sí, pero ¿qué hemos hecho? Vale, y si voy a la clase tradicional en la que yo te lo doy, entonces yo soy tu padre alimentándote con la cuchara, toma, ¿no? Y dices, eso tampoco, ¿no? O sea, ¿cómo salimos de esas dos dinámicas que ninguna de las dos termina de funcionar, sino que planteamos dinámicas para que tú te hagas autónomo, ¿no? Y digas, ¿yo cómo decido esto, no? Y entonces esas son las dinámicas que enseñé ayer y nada, simplemente os pongo unas fotos de que pues años más tarde pues también pues ya estaba esto desarrollado, pues empecé a meterme en... Está el planteamiento del curso entero, que es lo que os he contado hoy, y empecé a meterme en otra serie de dinámicas pedagógicas pues del día a día, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis fotos que pues algunas son divertidas, estas son del confinamiento y bueno, pues esto sería el objeto de la charla de ayer, ¿vale? Y nada, es que ricasco parte hartu zuen guztioi. Bingo. ¿Alguien ha cantado? A ver, ¿sí? Vale, pues venga. Pues nada, vienes aquí y lo comprobamos como se hacen los bingos. Yo nunca he estado en un bingo, pero lo comprobamos y... Igual era difícil lo del bingo, ¿no? Bueno, si a alguien le falta uno, podría ser objeto de... Vale, vamos a hacer bingo en esoicoa, recuperación del bingo, que sería... que sería ¿quién canta bingo con uno menos? Sí, bueno, luego si queréis comprobamos si, oye, lo dicho es deuda. El que canta bingo tiene un libro. ¿Hay algún comentario así o preguntas? ¿Quieres el micro? Alguno podía estar repetido, ya los tengo. Alguno podía corresponder a dos y un ejercicio puede estar en más de un sitio.
Sí. Pero ahí la cuestión, nosotros también hacemos proyectos largos. El Chiringuito, por ejemplo, va desde marzo hasta junio. Sí, pero es que en medio del Chiringuito viene una ronca que te desatasca del Chiringuito. El Chiringuito tiene fases, entregas primero una ficha, luego no sé qué. O sea, yo creo que el planteamiento de proyectos largos creo que está bien. O sea, puede haber un proyecto largo, pero tú como profesor, o sea, lo tienes que cortar, despedazar. Y no solo en entregas parciales, sino en entrega parciales, bueno, entregas el proceso en el que estás. Y es lo que he dicho de segundo. No, tú primero les pides un análisis. Son entregas parciales metodológicamente, es decir, que cada una tiene un objetivo. No que, bueno, según tu proceso vas entregando. Eso no es parcial, sino que, no sé. Ujú. Bueno, es mucho trabajo, pero también son muchos años de lo que pasa que también, o sea, yo creo que es el planteamiento que tenemos que hacer. Yo creo que las asignaturas deberían de estar, porque eso te permite mejorar y te permite... Y luego yo aparte, los últimos años sí he dado proyectos, pero antes no vi. Lo que pasa que yo también tuve una opción personal en un momento determinado que podía haber cogido una asignatura gorda, construcción tal. Mi opción fue coger instalaciones, asignaturas pequeñas y con este señor que está ahí, Muni y José Ignacio, que daban proyectos en aquel momento, les cogía 2 horas, empecé a desarrollar la tesis en ese momento. También tengo que decir que aprendí de ellos, vi cómo daban clase, porque compartí asignatura, ellos no llegaban a todas sus horas y compartí, me dejaron ese hueco. Y yo ahí también fui desarrollando un material, no terminaba de funcionar, porque si yo doy la clase teórica y tú la práctica, no funciona, tiene que estar unido, pero también sirvió. Hubo cursos en los que, aunque yo solo tenía 2 horas con un grupo, se implicaron mucho, hicieron cosas muy interesantes y fueron unos años de... Pero también fue una acción personal dura, porque estaba con... O sea, se me juntó todo y fue cuando escribí la tesis, o sea, que no fue en un momento donde solo tienes una asignatura y... No, son opciones también de trabajo, que es fuerte, ¿no? Algo. Bueno, eso no digas, eso no digas, eso no vas a decir. Ya está, no, es otra cosa. Ah, eso sí puedo decir. Bueno. Sí, este comentario que me hicieron el año pasado me lo hizo una persona que, o sea, me lo hicieron precisamente el grupo que andaba más renqueante. Me dijo, estamos empezando a entenderte. Eso me lo dijo el grupo que, ¿no? O sea, que no me lo dijeron la gente que iba mejor en el curso. Y luego, además, hubo gente que sus proyectos andaban, pues no había, y de repente, o sea, hubo un salto, ¿no?
Pero también eso te pasa en un proyecto, ¿no? Tú estás en un proyecto que no sabes qué quieres, que no sabes que tienes cosas que son interesantes, que tienes croquis, tienes ideas, tienes no sé qué, y hay un día que a veces viene al final que de repente todo hace clac, ¿no? Y eso lo hemos experimentado en los proyectos. Entonces, no sé. Y luego también esa sensación de no entiendo, pero yo pienso, lo tienen que decir ellos, pero yo pienso que van arropados, ¿no? O sea, van guiados, van guiados. Entonces a veces... Sí, o sea, van llevados, no les dejo al abandono, ¿no? Ni a la... Y de hecho todo esto es una guía en realidad, o sea, están encarrilados, ¿no? También lo que ha dicho ahora ella ha sido muy fuerte, no sé si le habéis oído, ¿eh? Dice, ¿hasta dónde quieres ir de ti mismo? Porque cada curso llevar a esta situación al alumnado... Eso es, hostia, que sí que es así, vamos, que... Uh-huh. Después también... No sé si tengo alumnos de primero que van a ser alumnos al año que viene, no sé. Uy, 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 habéis visto todos los secretos ya. Entonces no sé si contaros esto, pero bueno. Después, las dinámicas estas ayudan también. Lo que contamos ayer, pues no sé, si queréis, por ejemplo, esta dinámica, sí, por ejemplo, esta dinámica es en el collage, esa fase de aula estudio, les cojo sus collages, los escaneo, hago 2 comentarios bastante profundos y difíciles de entender acerca de la cuestión de... Y se les pone una letra. Bueno, jugamos, ¿no? Y tienen que, por grupos, hacemos como un concurso, tienen que adivinar este texto si corresponde a este collage o al otro, ¿no? Y después los ponemos y resulta que sale todo el mundo acierta, ¿no? Y se quedan súper sorprendidos, ¿no? Entonces, son también juegos, son también dinámicas que te permiten, porque luego por ahí hay otra también que, bueno, que se coge, no sé si tengo fotos de esa dinámica, esta es, ¿no? Donde les pongo los proyectos suyos y tienen que poner un post-it con sus comentarios con la rúbrica al proyecto de los otros. Pongo por grupos según errores tipo. En cada mesa los 4 errores tipo. Entonces te pones en un proyecto que no sea, te pones en una mesa que no esté tu proyecto. Entonces tienes que coger y con la rúbrica corregir a tu compañero. Después mis comentarios que estaban por ahí escondidos los tienes que pegar y acertar a cuál corresponde. Y luego ya rotas y terminas llegando a tu mesa. Entonces son dinámicas interesantes. ¿Por qué? La otra que he puesto y esta, ¿no? Porque pasaba, y esto lo hemos hecho esta semana pasada y lo han agradecido muchísimo, porque alguna alumna, este ejercicio de Seisenchu en el que no conseguía hacer que hacía decoración y que hacía una hierba, que no, que tienes que hacer acción, que no pongas hierba,
Jo, es que no entiendo, es que... Y el siguiente ejercicio lo intentaba y otra vez mal. Y claro, ya era una situación personal donde te tengo que decir a ti, yo, otra vez mal. Y claro, lógicamente había alumna, o sea, dice, es que es algo contra mí, o sea, me tiene manía, ¿no? Yo, de verdad, no me pagan lo suficiente como para tener manía a nadie. O sea, eso es un disgusto que no me pagan lo suficientemente para eso, ¿vale? O sea, eso ya implicaría un sobresueldo. No tengo ganas de esas cosas, ¿vale? Pero, claro, ante esa frustración que decía Inare, pues este ejercicio te permite una distancia. Resulta que primero veo los comentarios que otros alumnos han hecho sobre mi trabajo y además estoy viendo esos errores tipo, en otra mesa está mi error, porque otro lo ha hecho. Y entonces primero lo veo en el trabajo de otro y se lo señalo. Y luego lo señalo con el post-it en eco, o sea, es decir, y veo que coincide los posits que estamos poniendo nosotros y el que había escrito en eco, de otra forma, y luego ya veo otro, y luego ya termino en el mío. Entonces, hay un trabajo de asimilación, hay un espacio, la dinámica permite un espacio de asimilación, porque si no, es muy violento decir, mal tu proyecto, ¿no? Que era el taller de proyectos. O sea, que era ir, y además, como te tienen que convencer de que está mal, te empiezan a zumbar para que tú caigas. Hay que buscar otras formas, ¿no? Sí. Sí. Es verdad. Sí. La cuestión es lo de la peer review que se dice, o lo de ¿no? Revisar a los compañeros, ¿no? O la de, ojo, no es solo, es la dinámica, como dices, es un poco más interesante porque no es, te pones a coevaluación. No, mira, coevaluación, si en un momento en el que, como dice Ainare, no estás entendiendo nada, no puedes evaluar a tu compañero. Primero está la rúbrica como referente, pero luego están las palabras de Neko, oye, que él sabrá dónde nos quiere llevar, no es que yo sea más ni sea una autoridad, ¿no? Pero sí, porque la coevaluación por sí misma, ¿a dónde conduce? O a una condescendencia, porque claro, no voy a ponerle muy mal a mi compañero, o a una rivalidad, que hay rivalidades dentro de la clase y espérate, que te la estoy guardando y cuando venga la coevaluación te la voy a dar, ¿no? Y no, eso, la coevaluación no se puede dejar en manos de nadie, porque va a terminar siendo o una cosa totalmente condescendiente y pobre, o una cosa destructora. Y no le puedes dejar en sus manos una coevaluación. Es mi forma de ver. Y entonces la dinámica no es exactamente, como decías, no es exactamente coevaluación. Es entender. Y está la rúbrica. Y están los posits de Neko. Y en Neko se expone. Porque tú imagínate que haces esto y luego no coincide nada los posits que ponen ellos y los tuyos. O que los ponen al revés y no les puedes convencer de que van al revés. O sea, tú te has expuesto también. Pero te expones desde un lugar, ¿no? No sé, no se trata. Son de la rúbrica también, pero no el texto de la rúbrica, sino que es un texto... Eso es. Eso es. Primero ellos ponen un post-it de un color a cada trabajo de su compañero, basándose en la rúbrica, y ponen un comentario. Y después, cuando han puesto los post-it de ellos, cada grupo coge las hojas mías, cogen los míos que estaban escondidos, los saca, que tienen otro color, y entonces cogen los míos y dicen, este post-it creo que es de este proyecto y este creo que es de este otro. Y entonces luego vas a la mesa siguiente que ya han puesto los posits y dices, joder, parece que sí, y ya terminas en la tuya, ¿no?
bueno, errores o logros, ¿no? Pero sí, como este proyecto es ese proyecto de la experiencia tan difícil, de la acción, ante algo creativo... Sí, como hay un reto creativo, yo tengo, y es Videac, ¿no? Tengo escapatorias. Y este proyecto hay escapatorias típicas. O hago decoración, o hago no sé qué. O sea, hay 4 o 5 escapatorias típicas que hacen siempre. Es lógico, porque me está pidiendo algo a lo que, y me escapo. Entonces, con los 4 o 5 errores tipo, te sale cada grupo. Eso es, eso es. Siempre hay un soporte teórico, siempre. O del libro, o de otro. Sí. Van en grupo y individual. De parejas y más de 2. Yo creo que interesa este tema, ¿verdad? O sea, nadie se levanta y salen temas... Sí, dan ganas, ¿verdad? Son divertidas. ¿A que sí, Ainare? Vale, pues ya terminamos, ¿no? Va, es que ricasco, benetan. Vale.